Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a la charla llamada Literatura y Memoria. La expositora es Raquel Robles de la Universidad Nacional de Hurlingham. Que la disfruten. Bueno, buenas tardes. La idea de esta convocatoria es presentar a las materias optativas de nuestra universidad. Así que esta es la materia que se llama Literatura y Memoria, y lo que voy a intentar hacer es contarles algunos contenidos principales de la materia. Esta materia intenta ver cómo las literaturas trabajan con materiales complejos como la memoria. Y la memoria como categoría política, ¿sí? Cuando decimos memoria en un país como el nuestro o en una humanidad como la nuestra, no estamos pensando en acordarnos de cualquier evento, de la memoria personal de cada uno, sino que estamos refiriéndonos a determinados eventos históricos. Entonces, lo que voy a intentar es pensar cómo el evento histórico, uno de los eventos históricos más trágicos de la cultura occidental, de nuestra cultura, como es la Segunda Guerra Mundial, trabajó ya el tema de la memoria y cómo eso nos toca a nosotras y a nosotros en nuestro país. ¿Les parece bien? Muy bien. Bueno, hay un escritor que se llama Primo Levi, no sé si les suena, que es el primer escritor de los llamados libros concentracionarios, es decir, que refieren a los campos de concentración. No el único, por supuesto, pero es el que de alguna manera nos muestra el canon. El canon quiere decir lo que entendemos en nuestra cultura, que es lo que está bien, ¿no es cierto? Y este escritor estuvo en un centro clandestino de detención o en un campo de concentración paradigmático que es el de Auschwitz. Cuando decimos Auschwitz, así como cuando decimos memoria, referimos a unos determinados hechos históricos, cuando decimos Auschwitz estamos representando en ese significante todo el desastre de los campos de concentración. Él estuvo 2 años en Auschwitz, estuvo desde los 22 a los 24 años. Este escritor, cuando ingresó al campo de concentración, era bioquímico. O sea, evidentemente, como vamos a ver en un ratito, era un gran lector, pero no era alguien que había imaginado ser escritor. Pero es italiano, era italiano, tuvo un pequeño paso por la resistencia al fascismo, pequeño porque no le permitió la vida que fuera mucho más grande, porque fue capturado antes de llegar a encontrarse con el grupo de partisanos del que quería participar. Cuando ingresa en campo, entonces, cuando es capturado y empieza todo este proceso de la burocratización del mal, ¿no? Porque lo que inventa de alguna manera el nazismo es un Estado dedicado completamente a la destrucción de los seres humanos, de determinados seres humanos, ¿sí? No es que no haya habido catástrofes antes de lo que pasó, no es que no haya habido crueldad antes del nazismo, sino que lo que hace el nazismo es pensar en un Estado y en una burocracia estatal dedicada a eliminar gente. Entonces, que tiene pasos, tiene estaciones, primero se le sacan las cosas, después se lo pone se lo desnuda, después se lo desinfecta, después se los da el traje a rayas, después se los pone en una ficha, después se les pone el número, ¿no? A esto me refiero con la burocratización. Pasado un tiempo en el campo de concentración y estando en el baño, que otra de las cosas que inaugura el nazismo son significantes, es decir, palabras que contienen cosas que no son las que deberían significar, ¿no? Por ejemplo, baño, en el baño nadie se baña, ¿no? O las duchas. ¿No? Las duchas son
donde la gente iba con su toallita y su jabón a morir en las cámaras de gas. Este baño, donde además había una leyenda que decía lo que podía pasarte si no eras higiénico, porque los piojos, ¿no?, etcétera, implicaba un agua helada, barrosa, agarrar la ropa, doblarla y ponerla entre las piernas para que nadie la robe, frotarte con ese agua que no limpia nada y después volverte a poner la ropa, ¿no?, en esta burocratización de los momentos del día. Entonces, estando en este baño, Primo Levi decide no bañarse, decir, no, ¿para qué? Me voy a sacar la ropa, me voy a cagar de frío, no quiero hacer nada de esto. Voy a tomar este momento para estar conmigo mismo y pensar en nada. Entonces, otro detenido, más grande, con más experiencia en la resistencia, le dice que se tiene que bañar. Que se tiene que bañar porque toda esta burocracia está pensada para eliminar, para matar, pero además eliminar el sujeto que hay en cada persona, que no pueden hacer mucho con eso, no se pueden no cumplir órdenes, pero lo que sí se puede es no dar el consentimiento. Es decir, no aceptar la muerte, no aceptar la finalidad de esa fábrica. Pero que además hay que sobrevivir porque alguien lo tiene que contar. Dice, si nosotros no contamos esto que estamos viviendo, nadie va a creer que es posible. O sea, es posible pensar en una guerra y en el delirio de la guerra, de unos nos matamos a otros, pero pensar en un campo de concentración y que esto es posible, solo nos van a creer si alguien sobrevive y lo cuenta. Entonces, Primo Levi encuentra en ese momento, en ese diálogo, las razones para sobrevivir. Con lo cual, inmediatamente después de que sale del campo de concentración, escribe su libro más conocido, que se llama Si esto es un hombre. Lo escribe y le cuesta mucho encontrar quién lo publique. Y cuando encuentra quién lo publica, una editorial muy pequeña, nadie lo lee. Entonces, el que es bioquímico vuelve a su tarea de bioquímico, desiste, digamos, de la labor de escritor, hasta que 20 años después se reedita este libro. Ahí ya hay otra posibilidad de escuchar, evidentemente, se traduce a un montón de lenguas y Primo Levi se convierte en una especie de testimoniante profesional, ¿no? Lo llaman de un montón de lugares, de países, de escuelas, de instituciones para que dé su testimonio, para que cuente lo que vivió. Primo Levi dice que llegó a no contar lo que había vivido, sino lo que había escrito sobre lo que había vivido. O sea, el libro reemplazó la experiencia para convertirse en el relato de lo que pasó. Primo Levi dice, además, que él escribe este libro con la finalidad de que no vuelva a pasar, de que se sepa lo que pasó para que no se repita. Y dice, si yo tuviera la posibilidad de llevar a los jóvenes a un recorrido por el campo de concentración, de hacer visitas, lo haría, porque me parece que el libro cumple con la misma función. Es decir, que la función que quiere que cumpla el libro es extraliteraria. No está pensando en un libro como un objeto de arte. Quiere que ese libro sirva para que no vuelva a pasar. Otro escritor, que se llama Jorge Semprún, español, él, también militante, también muy joven, de la misma edad de Primo Levi, que va a ir a otro campo de concentración que se llama Buchenwald, capturado en Francia, va a ir con otro estatuto, con el estatuto de preso político. No sé si ustedes sabrán, pero en esta burocracia de la que hablábamos, cada detenido tenía una estrella que decía cuál era la condición de esa detención. La estrella amarilla era judío y la letra del país. La estrella roja, obviamente, era preso político y él tenía la estrella roja y la S de español, ¿no? De español. ¿Qué quiero decir con esto? Que no era alguien que había intentado participar de la resistencia, sino un activo militante de la resistencia en Francia. Además, era estudiante de filosofía
y ya soñaba con ser escritor. Entonces ingresa al campo de concentración con otro capital simbólico que lo sostiene. Él no va a querer sobrevivir para contarlo. Él va a querer sobrevivir para ganarles, para vencer. Y no solamente para vencer a los alemanes, sino para vencer el sistema capitalista de clases sociales. O sea, él es un comunista militante convencido cuando ingresa al campo de concentración. Otro campo de concentración distinto al de Auschwitz, Buchenwald era un campo de trabajo, Auschwitz era un campo de exterminio. O sea, el objetivo, como decimos ahora en el Estado, el objeto social de cada una de estas instituciones era distinto. En todos los lugares había que trabajar, había trabajo esclavo en todos los lugares, las empresas se beneficiaron de ese trabajo esclavo. Siemens, por ejemplo, para hablar de una empresa conocida, Primo Levi trabajó como bioquímico en una empresa bioquímica, ¿no? Que se beneficiaron de ese trabajo esclavo y se hicieron multimillonarios con ese trabajo esclavo, pero sobre todo Auschwitz, el trabajo tenía que ver con el sostenimiento del propio campo de concentración. En cambio, en Buchenwald había una fábrica de armas, con lo cual era más importante conservar a los prisioneros con vida y más o menos fuertes como para que pudieran hacer ese trabajo, ¿no? Digo esto para pensar las diferentes posiciones. Bien, entonces, cuando sale del campo de concentración, Jorge Semprún dice que no va a escribir para sobrevivir. Ahí donde Primo Levi dice, yo tengo que escribir para sobrevivir, para poder tolerar esta experiencia tengo que escribir. Semprún dice, para poder sobrevivir tengo que no escribir sobre esta experiencia. Entonces, escribe un montón de libros, pero no escribe un libro sobre esta experiencia. No toma su testimonio como material de escritura, porque dice, yo viví la muerte, lo cual es un oxímoron, ¿no es cierto? Nadie vive la muerte, cuando estás muerto, estás muerto. Pero él vivió la muerte. Y no solo eso, sino que vivió otro imposible. Dice, yo viví la fraternidad de la muerte. Es decir, me morí con un montón de gente al mismo tiempo. La muerte es una de las experiencias, o la experiencia individual, ¿no es cierto? Aunque yo me muera con otras personas, mi muerte es mía, nadie puede morir mi muerte. Sí, es una experiencia absolutamente subjetiva e individual. Él dice, esa experiencia subjetiva e individual yo la viví con otra gente. Ahora que ya me morí, ya pagué con mi cuerpo mortal el costo de esta experiencia, la muerte no me queda adelante como el resto de la gente, me queda atrás. Así que soy inmortal. Entonces, él durante 10 años estuvo luchando contra Franco en la clandestinidad, dice, con una valentía y un arrojo que no tenía que ver con ser valiente, sino con la certeza de que ya me había muerto. O sea, que morirme otra vez no me podía morir. Es decir, peor que lo que me había pasado, no había más. Entonces, Semprún tarda 40 años en escribir el libro que se llama La escritura o la vida, que da cuenta de su experiencia en Buchenwald. ¿Sí? Ahí donde Primo Levi escribe Si esto es un hombre, Semprún escribe La escritura o la vida. La pregunta que se hace Semprún en este libro es ¿cómo se cuentan estos hechos? ¿Cómo hacemos para contar esto? ¿Qué dice Primo Levi? Dice, no hay que, o en todo caso, hay que sustraerse de los peligros del arte, dice. El arte es ambiguo. El arte es ambiguo, esa es la condición del arte. Nadie puede decir que tal obra quiere decir tal cosa. La condición misma del arte es que implica una multiplicidad de interpretaciones. Aún el arte más literal o el llamado realismo, todas las obras de arte tienen como condición tener múltiples interpretaciones. Y yo quiero contar esto para que no se repita. Y además estoy luchando contra los negacionistas. No me puedo dar el lujo de ser ambiguo. Entonces, ¿qué hace Primo Levi? Traduce su experiencia
a un modo, a un lenguaje que no tenga ese peligro. Entonces, lo cuenta de manera cronológica, ¿sí? Primero me agarraron, después entré, después pasó esto, etc. Cuenta hechos, para Primo Levi la memoria son hechos, y trata a los lectores y a las lectoras como jueces. Se hace esta pregunta, dice, yo les pregunto si esto es un hombre. Un hombre, pensemos que esto está escrito en los años 40, así que hombre implica pensar seres humanos. Para nosotras y nosotros, hombre es varón, ¿no es cierto? Bueno, él dice si esto es un hombre. Y se lo pregunta en relación a los detenidos. Y también se lo pregunta en relación a los victimarios. Es decir, se pregunta por la condición humana. ¿Es capaz el hombre de hacer esto? Fue capaz. ¿Es capaz el hombre de soportar esto? Fue capaz. Entonces, dice, los artificios del arte son un peligro y yo no me puedo dar ese lujo. Porque hay negacionistas, hay quienes dicen que esto que vivimos no lo vivimos, que esto que pasó no nos pasó. La traducción argentina sería, no son 30.000, no fue para tanto, etcétera, ¿no? ¿Qué dice Semprún? Dice, 40 años después, donde ya no está contando lo que pasó porque la gente no lo sabe. Información hay a patadas, hay documentales, hay testimonios, hay de todo. Y él dice, con toda esta información no logramos ni que no se repita, ni logramos que no existan los negacionistas. Entonces, esta fe que tenía nuestro bioquímico positivista en la información, en la era de la información, seguimos negando las cosas más evidentes. Por ejemplo, tenemos gente que dice que el coronavirus no existe. Y hay, ¿no es cierto?, hay bastante prueba científica de que existe. Hay muertos que lo testifican, ¿no es cierto? Bien, entonces dice, si no utilizamos los artificios del arte, lo vamos a poder contar, pero nadie lo va a poder escuchar. Porque, dice él, lo que yo quiero contar no es una sucesión de hechos. Decir, contar los hechos, yo podría contar los hechos, podría contar un día en Bogenwald y me llevaría quién sabe cuánto tiempo, porque son tantas las cosas que pasaron en cada día y tantas las cosas que creo que ilustran, digamos, el horror de lo que viví, que podían llevarme no sé cuánto tiempo. Pero si yo les cuento una sucesión de hechos, por un lado, en algún momento la oreja se va a dormir, ¿no? Como nos pasa en una película de terror, que vemos el primer muerto y hacemos así, y después nos vamos acostumbrando y ya podemos ver, ¿no?, que escupe la sangre del cuello y ya podemos tolerar, ¿no?, imágenes del horror cada vez más. O vemos un noticiero, ¿no? Tenemos mayor tolerancia a una cantidad de horrores que antes no teníamos. Si yo les quiero contar los 6 millones de muertos que murieron en ese genocidio, bueno, me van a escuchar en el 1, 2, 3, en el 1000. Después, digamos, la imaginación empieza a obturarse. Pero además, dice, los hechos no cuentan lo que yo quiero contar. Y lo que yo quiero contar es la esencia del mal. El mal radical, dice él. De radical böse, en alemán. El mal radical. Y eso no lo puedo contar con una sucesión de hechos, no lo puedo contar con anécdotas solamente. De hecho, hay un resto imposible, hay algo que no voy a poder contar nunca, pero si de alguna manera me puedo acercar, es con el arte. Es decir, a tocar esto imposible de contar, dice Semprún, no porque no haya palabras hay para todo, sino porque fue invivible, lo que vivimos refracta la idea de lo que se puede vivir. Entonces, para tocar algo de eso que no puedo explicar y que además sería un poco abominable explicar,
porque explicar implica que habría razones que explican la crueldad humana, tengo que utilizar los artificios del arte. Esto que Primo Levi decía es peligroso, es ambiguo, él dice, sin correr el peligro del arte, nadie nos va a escuchar. Lo vamos a poder contar, pero no se va a poder tomar. Y el objetivo de que no se repita, no lo vamos a poder lograr. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? No. Bien, entonces lo que les quiero contar con esto es que la pregunta por cómo se cuentan estos hechos es una pregunta insoslayable, es una pregunta que no solamente se preguntaron después de ese genocidio, sino que es una pregunta que todas las personas que escribamos de nuestra generación o de la de ustedes, necesariamente tienen que hacerse esa pregunta. No porque todos y todas vayamos a escribir sobre la dictadura, sino porque habiendo vivido la dictadura, como generación en mi caso, o como segunda generación en el caso de ustedes, o tercera en el caso de ustedes, porque se dice segunda generación, aquellos que no estuvimos detenidos, desaparecidos, sino que somos la segunda generación, los que vinimos después, los que éramos niños y niñas en ese momento. O sea que estamos hablando de ustedes como tercera generación. Estamos parados y paradas en los hombros de esa tragedia. Entonces, así ustedes se dediquen a la literatura infantil, no pueden evitar ese evento. Es decir, no hablando de la dictadura es una decisión que se toma. No voy a hablar de la dictadura, no quiero escribir de la dictadura, pero escribimos desde la dictadura. Entonces, la pregunta por cómo se cuenta es una pregunta que todo artista se tiene que hacer. Todo artista, de cualquiera de las ramas del arte, si vive, si es parte, digamos, de esta Latinoamérica y si es parte de esta humanidad, se tiene que preguntar ¿cómo hacemos para tocar? Vamos a decirlo en términos medio que me resultan a mí un poco polémicos, pero bueno. ¿Cómo hacemos para tocar el alma humana? Que es la pregunta del arte, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para tocar el alma humana para que no pueda tolerar nunca más estos niveles de crueldad? O para que no pueda tolerar nunca más la crueldad como política. La política de la crueldad es algo que debe ser intolerable. Debe ser intolerable. Algo que tenemos que escuchar y decir, no, esto no. ¿Sí? Por eso el nunca más habla de un piso de acuerdo que aparentemente tenemos en nuestro país. ¿Sí? Hay un piso de acuerdo. Esto nunca más. ¿Qué sería esto nunca más? Bueno, esto, la crueldad como forma de acción política. La eliminación del otro como resolución de los problemas. Ahora bien, volvamos a Primo Levi. Primo Levi dice, ojo al piojo, el nazismo es una forma del fascismo. El fascismo no necesariamente es nazi. Es decir, el nazismo es aquella forma de pensar que imagina que la solución de los problemas es la eliminación de algún grupo. Entonces, cuando decimos en la verdulería una oración como, si no fuera por los inmigrantes, no estaríamos en este problema. Esa oración, dice Primo Levi, al final, si la extremamos, tiene el campo de concentración. Entonces, ¿qué pretendía Primo Levi? Que bueno, evidentemente mucho no salió, si pensamos en Europa, o si pensamos en lo que pasó después en la humanidad, ¿no? ¿Qué pretendía Primo Levi? Que se entienda que para que no se repita hay que poder pensar que el fascismo es una práctica en la que podemos caer todas y todos. En cualquier circunstancia. No porque la tolerancia, ¿no? Como dice Silvio Rodríguez, la tolerancia es la pasión de los inquisidores, ¿no? Tengamos que tolerar todo. No, justamente, podemos tolerar muchas cosas, menos el fascismo.
El fascismo no es algo que se pueda comprender, que se pueda tolerar, que se pueda sentar en una banca, con el que podamos discutir, que podamos cambiar opiniones. Porque el fascismo no está queriendo escuchar mi opinión, me quiere eliminar por mi opinión. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar el fascismo. No a los fascistas, sino al fascismo. Porque si no, sería una idea poco fascista, eliminar, ¿no es cierto?, a los fascistas. El fascismo es algo que hay que eliminar, ¿sí? Entonces, para sintetizar, tenemos a 2 escritores, varones. Hay muchísimas obras que surgieron de la experiencia de los campos de concentración, mínimas obras de mujeres que hayan trascendido hasta el día de hoy, ¿sí? Así que tenemos una gran biblioteca de varones que escribieron y que llega su literatura hasta el día de hoy. Eso tiene varias razones. Una, que las mujeres tenían menos posibilidades de sobrevivir. Otra, que tenían menos posibilidades de tener una educación como para escribir. Y el patriarcado, ¿no? Es la explicación que nos dice por qué tenemos las obras de los varones y no de las mujeres. Pero en todo caso tenemos acá 2 escritores que, más allá de su obra, nos sirven para pensar 2 posiciones. Una que dice que la verdad es contar los hechos, y otro que dice que la verdad es transmitir la esencia que está adentro, que sustenta estos hechos. Uno que nos dice que el arte es un peligro y otro que nos dice que sin el arte estamos en peligro. ¿Sí? Más allá de que les recomiendo, si esto es un hombre, que es un objeto de arte enorme, que por eso trasciende hasta el día de hoy. Pero pensemos en las ideas de los escritores, lo que querían hacer, ¿sí? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque me parece que tenemos una responsabilidad como artistas, como consumidores de bienes culturales, como sujetos políticos de nuestro quehacer ciudadano, como estudiantes, como docentes, que es tratar de entender dónde en nuestras prácticas está el fascismo. Y también tenemos la responsabilidad de tratar de que los otros y las otras no tengan esas prácticas. Entonces, esto implica la pregunta, está, digamos, dentro de esta responsabilidad está la pregunta del cómo. O sea, que habría que hacerlo, está claro, la pregunta del cómo. Lo que yo les quiero acercar es que el arte es una respuesta posible. Hay otras muchas, seguramente, pero el arte es una respuesta posible. Y el arte, como respuesta, no es el arte que cuenta lo que pasó como podría contarlo el periodismo, ¿sí? Los hechos, ¿no? El arte no es una herramienta para informar. El arte es una herramienta para transformar. Y la información puede ser material del arte, pero no puede ser el objetivo del arte. ¿Está bien? Bueno, creo que sin repetir y sin soplar, en los minutos que me dieron, estaríamos encontrando un final. Me gustaría que, ya que estamos acá con este calor, si alguien quisiera aprovechar el momento y no sé si preguntarme algo, decir algo que tengan ganas de decir, lo aprovechemos. Abro el espacio de preguntas, entonces, quien quiera preguntar algo, micrófono. Hola, yo quería saber, en esta materia, literatura y memoria, si en la bibliografía, supongo que sí, pero no sé, me dirás vos, cuentan con literatura infantil que tenga que ver con la dictadura, si leen esos libros, porque bueno, hay muchísimos autores y hay mucho corpus ahí. ¿Cuál es el acercamiento a la literatura infantil y memoria, digamos? Eso. No tenemos literatura infantil. En esta materia hay 2 capítulos, un capítulo europeo y un capítulo argentino. En el capítulo europeo leemos a Primo Levi, a Semprún y a Vonnegut, a Kurt Vonnegut, y en el capítulo argentino hemos ido cambiando, pero leemos a autoras argentinas entre las que me cuento, nos leemos a mí misma. Pero leemos a Marta Dillon, leemos a Josefina Giglio, leemos a Ángela Urondo y a mí.
No pretende la materia tener digamos, todos los libros que se escribieron, ni mucho menos, ni siquiera lo damos en la bibliografía para que lo lea quien quiera. La idea es habilitar unas preguntas con estos libros. Nada más, de hecho no sé exactamente si son los mejores libros, sino que son los que a mí me resultan más propicios para abrir estas preguntas de las que hablé acá. Empecé la charla ya arrancada, pero en esto último que dijiste, vos hiciste como una búsqueda de las mujeres, de esas voces que nunca llegaron hasta el día de hoy. Sí. ¿Encontraste algo? Sí, hice una búsqueda, encontré algunos libros, pero que no los pude conseguir, que no. Vos vas a cualquier librería y estos 2 libros que te dije, si no los tienen ahí, los consiguen. Estos 3 libros de los que te hablé. Pero estos no están en la librería. Uno tenía que ir a Hebraica a hacer una fotocopia, o sea, todo muy complicado. Hay muy poco. Acá, supongo que en Europa estaremos en otro, o sea, que nos haya llegado hasta acá. Una escritora muy interesante para pensar esto es Marguerite Duras. Marguerite Duras, que es la escritora que escribió El amante, digamos, su libro más conocido, es una escritora que toma el material autobiográfico como material de toda su obra. Y estaba casada con un señor que se llamaba Anselme. Él estuvo detenido, ¿no? Y en un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero que recuperan diarios de Marguerite Duras. Bueno, ella es una mostra, ¿no? Como escritora. Entonces, recupera la experiencia de este sobreviviente, que es su marido, ¿no? Que vuelve a su casa y que, bueno, que está en este estado, toda la recuperación, en principio física, cómo puedo volver a comer, cómo fue volver a darle de comer, el vínculo que tenía él con la comida después de eso, y el proceso que fue haciendo este sobreviviente para volver a existir. Este primer marido de Marguerite Duras también era escritor. Entonces, ahí hay un material que está bueno, que es interesante. Pero no, creo que no, más allá de que yo no encontré mucho más, es difícil de encontrar. Yo te quiero preguntar, esto que traes de Primo Levi de la utilización, no como del arte, como herramienta para transformar, que te quería preguntar, ¿qué manifestación ves en el hoy, en la cultura y en toda la oferta que hay hoy, que es como también se pone en debate como el concepto de qué es arte y qué no es arte? No sé si ponerlo en un lugar tan subjetivo, pero para vos, ¿qué manifestaciones artísticas, culturales, del espacio de la memoria encontrás hoy en la cultura de ahora? ¿Qué es arte? Viste que es algo que es algo que sucede en la recepción muchas veces. O sea, por decirte algo, Operación Masacre, por ejemplo, ¿no? El libro de Rodolfo Walsh que se escribió, la intención primera era escribir una denuncia. La idea era que con ese libro fueran presos los culpables de la masacre de José León Suárez. Hoy, si vos lo lees, en el mismo proceso, digamos, que hizo ese libro, que fueron muchos años, toda la resistencia peronista, digamos, uno de los íconos fue Operación Masacre, y Rodolfo Walsh dice, no sé si ustedes han tenido oportunidad de leerlo, se los convido, dice, yo soy muy lento para todo, me llevó mucho tiempo, me llevó 15 años ser de izquierda, dice, ¿no? Entonces, él no lo escribe como peronista, para nada, lo escribe como periodista. Entonces, ahora lo leemos como una novela, con materiales reales, digamos, ¿no? Entonces, es en la recepción donde se dice que tal cosa es arte, tal cosa
es información, ¿no? Ya lo vimos con el inodoro de Duchamp, ¿no es cierto? Que fue uno, ¿no ¿se acuerdan? ¿Saben quién es? ¿Sí? Entonces, yo creo, imagínate, yo creo que hay dos intenciones en quienes escriben en este momento desde la dictadura. Está quienes tienen la intención de hacer algo con la experiencia, una cosa, digamos, si querés, más catártica, más de libros únicos. Por ejemplo, el libro de Ángela Urondo, la hija de Paco Urondo, que se llama ¿Quién te crees que sos? Es un libro construido con un blog, ¿no? Empezó como un blog y terminó siendo un libro. No es un libro con la intención de producir literatura. Es un libro único, una obra única. Lo mismo que Princesa Montonera, por ejemplo, de María Eva Pérez, que también empezó como un blog, etcétera, ¿no? Son libros únicos, piezas únicas dentro de una carrera. Y tenés otros libros que son parte de una obra, ¿no? Inclusive María Laura Alcoba, por ejemplo, que escribió La Casa de los Conejos, que ahora hay una película que también los invito a que la vean, no ha escrito sobre otros temas, tiene como un tema, ¿no es cierto? Pero la intención es literaria, como Margarita Urás, escribió sobre un tema, o más o menos, pero es una escritora. Entonces digo, desde las intenciones está quienes tenemos la intención de ser escritoras y quienes no la tienen, sino la intención de producir un libro, o producir una historieta, o producir una película, producir algo que tenga que ver con la experiencia y que me sirva a mí para procesarla y le sirva a la gente para saber lo que pasó. Entonces, desde mi gusto como consumidora de bienes culturales, y prefiero la decisión que yo tomé, que es la de ser escritora, y bueno, que dentro de una... yo creo que como escritora mismo yo no sé si tengo muchos temas, porque los temas tampoco me interesan a mí como escritora. Me interesan los procedimientos, las herramientas que se utilizan para contar los temas. Pero seguramente si alguien se pudiera analizar, y debe haber, no sé, debe haber una misma historia contada muchas veces, no sé, eso le tocará a otros. Pero en todo caso me gustan más los objetos culturales que tienen que ver con, digamos, la idea semprum, la idea de tratar de tocar algo, alguna fibra que tenga que ver con la fibra de la experiencia y no contar lo que pasó. Porque creo que en la Argentina el que no sepa lo que pasó es porque tiene una intención manifiesta de no querer saberlo. De hecho, tenemos el 24 de marzo que está dentro de la currícula. Entonces, saber que algo pasó es muy difícil no saber, ¿no es cierto? Entonces, informar, me parece que ya estamos en otra instancia, ¿no es cierto? Creo yo, no sé. Bueno, por supuesto las señoritas, ¿no es cierto? Tienen algo para decir y los caballeros. Bueno. Son más tímidos, capaz. Ahí están pensando. Bueno, damos cierre sin más preguntas. Gracias Raquel Robles y gracias a la UNAUR y a la Gracias por universidad. hacerme el aguante ahí, actuar de público, todos así con el jardinero puesto. Bueno, muchas gracias y te esperamos pronto, si puede ser. O los espero yo en la universidad. Listo. Porque mi materia es optativa, así que pueden venir todos los que quieran. Se puede ir, ya sabemos, en la Universidad Nacional de Burlingame. Un fuerte aplauso para Raquel y muchas gracias. Muchas gracias.